El estudio de animación DreamWorks ha traído en su haber de películas a criaturas fantasiosas y animales de naturaleza parlante con trasfondos muy interesantes, y en esta oportunidad les compartiré unos datos que quizás no conocías y que te podrían parecer fascinantes sobre los personajes de la dragona de la trilogía de Shrek y Titsi de las cintas de Madagascar 2. Sin más, iniciamos. Y lo haremos por las damas primero, como bien dice el dicho, y es que la autora vigía de Fiona desde su primera aparición ha dejado mucho de qué hablar, desde cómo ella y su esposo lograron consumar la concepción de sus dragoburritos, hasta llegar a teorías que afirman que la dragona no siempre fue como la vemos por ejemplo, pero el dato que vas a escuchar quedó tan explícito en su momento que vaya a saber usted por qué se ha comentado nada del asunto. Todo ocurre en Shrek III durante el baby shower de Fiona. En un momento dado las princesas empiezan a enlistar las supuestas repercusiones de la llegada de los bebés al matrimonio de su ogra amiga, entre ellas Rapunzel menciona la terminación de todo romance entre la pareja, a lo que la dragona ni corta ni perezosa cuando escuchó la afirmación de la greñuda princesa asiente con la cabeza, lo que indicaría que se siente identificada con este hecho, pero ¿cómo sería esto posible? Veamos los antecedentes de su relación, pues a pesar de que la saga de películas se centra en el amor que se procesan Shrek y Fiona, podemos apreciar contados momentos de burro y dragona, en los cuales pese a que los vemos como una feliz pareja, la realidad puede ser otra desde la perspectiva del dragón, pues recordemos que al inicio de la segunda entrega Burro prefirió ir a incomodar a los ogros recién casados en lugar de estar con su esposa, la cual estaba sufriendo problemas emocionales consecuentes de su embarazo. No vale decir que la mini bestia de carga no tenía conocimiento del verdadero estado gestativo de su pareja, pues sea como fuere debió estar al lado de su mujer consolándola durante sus arranques sentimentales y síntomas. Más tarde que temprano en Shrek III visualizamos que Burro pasa más tiempo con su verdoso amigo que con su familia, a tal punto que los deja a su suerte para irse rumbo al mar a una de sus típicas aventuras con el ogro, como si de compañeros de parranda se tratase. No vale pensar que el animal era consciente que su esposa podría defenderse sola ante la adversidad junto a sus retoños, pues nada lo excusa de preferir pasar su mayor parte del tiempo con sus amigos que con los suyos. Lo anterior posiblemente se deba a una insana dependencia de Burro hacia el ogro que le salvó de los guardias aquella vez. Así pues, repasados todos estos acontecimientos, concluimos que la relación de Burro y dragona, a pesar y como la quieren pintar las películas, no es la de una verdadera pareja de cuentos de hadas, consecuente al abandono constante de esta última por parte de uno de los cónyuges. El siguiente y muy triste dato, muy interesante, surgió debido gracias a un video subido por mi parte hace ya bastante tiempo, en el que recopilé en un top a los villanos de la saga de Madagascar, y en el cual un usuario de YouTube me cuestionó la exclusión de Titsi en el mismo. Yo le respondo que al susodicho león, desde mi percepción, no lo considero como una clase de villano en el sentido anglosajón de la palabra, sino que llanamente y narrativamente estaríamos hablando de un obstáculo y causante involuntario de la ruptura en la relación de Alex y su padre. Sencillamente fue un ser que casualmente tenía conversaciones con un congénere león sin que necesariamente le implicara directamente en algún acto de maldad, y el cual naturalmente aceptó y ganó un reto típico de la cultura de su especie. No obstante, las interrogantes que poseía el internauta sobre el personaje sí eran palpables, pues en los comentarios se cuestionaba el por qué, a pesar de que aparentemente era el más fuerte de la manada, no era el rey alfa de aquella. Por lo que aquí me tienes, buen usuario Ricardo Hernández, compartiendo mi opinión sobre el asunto al mismo tiempo que respondo a tu interrogante. Por lo tanto, procederemos a repasar todo lo que sabemos del renombrado personaje para comprender de mejor forma la conclusión final. Poco o nada nos deja ver la secuela de Madagascar acerca del susodicho personaje, pero sí lo suficiente para llegar a una única deducción sobre el mismo. Para empezar, su pasión por las siestas y la pereza es innegable, visualizándolo en la mayor parte de sus escenas reposando plácidamente sobre una roca, como si experimentase constantemente un desmesurado cansancio. ¿Pero de qué tendría que descansar ese gran mastodonte? De los muchos alivios cómicos que posee el filme, Titsi protagoniza uno de estos momentos,
en el modo tan tosco en que es despertado para combatir contra Alekei, y uno solo se pregunta, ¿efectivamente era necesaria tanta rudeza para despabilarlo? Por último es mencionar el aspecto que caracteriza al personaje, que no puede ser otro que su tonificado físico, que mejor descrito no puede estar sino con estas 3 palabras. ¡Cielos, qué macizo! Es inevitable no pensar en el estereotípico cuerpo que abuso de suplementos tales como esteroides para la mejora del físico cuando volteamos a ver al león, pues se observa poco natural, tal cual si fuese artificial el tipo de complexión del mismo. Esta idea se refuerza con el hecho de que más adelante se le ve con un cuerpo menos definido, como si el felino pudiera cambiar ese aspecto de su ser a voluntad. Para continuar con todo este asunto, es indispensable trasladarnos al spin-off que protagonizan los 4 pingüinos del zoológico de Manhattan, porque aunque esa serie no hace parte del universo cinematográfico o del canon mejor dicho, es insalvable comparar al personaje de Titsi con un antagonista secundario de la mencionada serie, y es que al igual que el león, el rey rata de las cloacas comparte una complexión robusta, la cual les es acompañada a una gran fuerza. La primera impresión de Skipper al ver al roedor es pedirle una buena explicación a Kowalski, a lo que la inteligente ave antártica contesta muy científicamente: Kowalski, análisis. Parece que era una raza de laboratorio, de ahí las mutaciones extremas. Con todos los datos anteriores ya recogidos, sé que podrás unir todos los puntos y llegar a la misma conclusión conmigo. Todo indicaría que el personaje de Titsi carga con un desolador pasado, al ser en su momento, sujeto de tortuosos y lamentables experimentos. Sé que sonará descabellado que un personaje tenga ese tipo de perturbadora historia en una película que a priori es infantil y cuyos protagonistas son otros, pero si vemos todos los datos de la siguiente manera, el tema cobra todo el sentido del mundo. Para empezar, al saberse lo doloroso y constante que son esos procedimientos a los que son sometidos estos animales de prueba, no es de extrañar que una vez rescatado y liberado en su hábitat natural, Titsi haya optado por descansar todo lo posible de su autorro martirio. Esto explicaría por qué le vemos la mayor parte del tiempo durmiendo y por consiguiente no le interesaría participar activamente en las actividades de su manada si no se le es necesariamente solicitado. Esta también sería la explicación de por qué no le interesaría convertirse en el león rey alfa de su especie teniendo una clara oportunidad. La forma en que despiertan al león para luchar nos da una pequeña prueba de todo este asunto, pues sería la única forma en que el gran animal pudiera sentir alguna clase de sensación, al Titsi haber pasado por un número impensable de procedimientos médicos. Perdería gran parte de sensibilidad en su cuerpo, por lo que roces delicados y menos toscos como el que vimos en el filme no le harían ni cosquillas, mucho menos podrían hacerlo espabilar. Por último, sé que no es válido comparar a dos personajes que aparte no comparten el mismo universo, y decir que les tocó el mismo trágico destino por el fuerte parecido físico, pero no menos cierto es mencionar la forma tan extraña en la que se ve y se transforma el contrincante de Alex, de una manera tan artificial que es antinatural, de la misma manera que es peculiar el hecho de verle menos fornido escenas después, por lo que no me cabe la menor duda y revisando las pruebas anteriores, que al igual que le pasó al rey de las ratas, a Titsi lo usó una especie de farmacéutica especializada en crear aditamentos para la mejora del físico humano, para pruebas de ensayo y error en muchos de sus suplementos, pero para alegrías del pobre león, al pasar de los días, de los meses o tal vez de los años, sería liberado en el entorno africano llevándose consigo su gran físico y un carácter agresivo consecuentes de su tiempo en cautiverio. No obstante, el personaje de Titsi tendría un respeto y sumisión a la sociedad de leones, visualizándolo en el modo que acepta el reto del ritual de iniciación, de muy mala gana sí, pero fue por interrumpirle su muy apreciado descanso, y por supuesto en el momento en que obedece al recién coronado rey Alfa Macunga con el asunto del gorro de la vergüenza. Así pues, este video lo voy finalizando con esta desoladora reflexión de un personaje secundario de una película de clasificación +7, e incitando a no solo quedarnos con la superficialidad que se ve en la pantalla sino tratar de ahondar más allá en la profundidad de las mismas cintas. Para muestra un botón. Dos personajes que son tan dispensables para sus respectivas historias nos dejaron para ofrecer datos muy interesantes de ellas, desde una relación que al paso del tiempo se le acabara su vivieron felices por siempre,
hasta uno de los primeros personajes animados asediados por el maltrato animal consecuente a ser usado como conejillo de indias en nefastos experimentos. Después llegarían personajes tales como el reconocido conejo Ralph para concientizarnos acerca del terrible asunto, pero llevando el caso a la quinta potencia por lo gráfico y explícito que muestran el perjuicio en su respectivo corto. Y con lo anterior ya dicho, y esperando que te haya entretenido y gustado el video, solo me queda decirte, adiós.